Bueno, bienvenidos a Político Latam, el podcast. Nos reunimos acá nuevamente porque vamos a hablar de dos temas hoy muy interesantes. El primero, nos vamos a ir hasta Ecuador y ese revés político que tuvo Daniel Noboa con su referendo. Y luego vamos a viajar hasta Brasil y vamos a hablar de la COP30, que tuvo también bastante complejidad y a la hora de la verdad pues no terminó realmente con conclusiones específicas y acuerdos puntuales. Empezamos. Bueno, Rafael Morales, qué gusto estar compartiendo nuevamente contigo y vamos a irnos con este tema de Ecuador que ya fue la semana pasada, fue el domingo pasado, pero que generó un revuelo importantísimo porque algo que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que no había tenido reveses políticos. Daniel Noboa había tenido como una buena estrella en diferentes votaciones desde su elección como presidente, y esto fue una completa cachetada. Sí, totalmente, Claudia, muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí hablando de ese tema, la verdad es que es súper interesante porque tiene lo que suelen decir algunos académicos o expertos, implicaciones geopolíticas. Sí. Disculpen que hablemos con este término que puede ser como muy sofisticado, muy rebuscado, pero bueno, es un poco la palabra que nos ayuda a entender lo que sucede. Y como bien dices, Claudia, pues la elección que tuvo Noboa justo hace 2 años le fue muy bien porque le ganó a la candidata de Rafael Correa. Sí. Entonces, pues la verdad es que fue un triunfo contundente y hasta hoy más o menos las cosas le habían salido bien al buen Daniel Noboa, salvo este referéndum, consulta popular, que lo pone contra las cuerdas porque demuestra que efectivamente pues no tiene todo el respaldo político que él creía tener. Sorprendió incluso a quienes iban a votar por el no. Es decir, estaban haciendo toda la oposición y bueno, otros grupos puntualmente estaban haciendo campaña a favor del no, a favor de la negativa en estos 4 puntos que quiero mencionar que me parece importante. Uno era la asamblea, digamos, una modificación a la asamblea constituyente para una nueva constitución, la eliminación de financiación política a algunos partidos que además... Cabe mencionar que en Ecuador hay muchísimos partidos políticos, entonces evidentemente esta inversión es un monto importante. La eliminación de la financiación pública a estos partidos, lo digo, también algo muy importante, las bases militares extranjeras, y esto fue algo que generó, sobre todo eso que generó mucho revuelo y que ya vamos a hablar de este tema, y la reducción del número de asambleístas. A los 4 puntos los ecuatorianos votaron no, pero yo quiero que ahondemos un poco en esto de las bases militares extranjeras, y por extranjeras estamos hablando de Estados Unidos puntualmente, pero además algo que generó muchísimo revuelo es el hecho de que en principio Noboa dijo que quería montarla en Galápagos, por Dios. En Galápagos, es decir, sabemos que esto además es esto es un prisma de Ecuador, uno de los grandes atractivos turísticos del mundo. Entre otras cosas, eso generó muchísimo revuelo. Claro, pues una gran imprudencia, la verdad. Yo creo que el tema de las bases militares, pues, da a entender varias cosas. Primero, pues, pinta de cuerpo entero a Daniel Noboa en el sentido de que está, pues, buscando, ¿no?, congraciarse con la administración del presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, para abrirle cauce al activismo militar que tiene ese país, precisamente cercando las costas de Venezuela y también, ¿por qué no decirlo?, pues amenazando un poco a Colombia, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Un poco por los exabruptos que ha tenido el presidente Petro, pero pues efectivamente aquí hay, digamos, una estrategia muy clara, ¿no? Abrirle la puerta a los Estados Unidos, traer nuevamente las bases militares, que es una medida absolutamente antinacionalista. Y por otro lado, también yo creo que lo que Noboa está buscando, no sé si estés de acuerdo conmigo,
no lo tenemos por qué estar, ¿verdad? Pero yo creo que él está buscando también una salida más eficaz a la crisis de seguridad que tiene el país. Están enfrentando algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en México, una crisis de seguridad ciudadana, sí, donde el narcotráfico pues, se ha desbordado, ¿no? Y ahora, justo en este momento donde se estrena en sus 2 primeros años, Ecuador está reflejando el mayor número de la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes, incluso rebasando por mucho a México. Entonces, vaya tema este. Es que hay quienes dicen, digamos algunos expertos, y hablando puntualmente de expertos que conocen toda la problemática del Ecuador, que realmente sí hay cabida a una modificación en la Constitución, a un cambio de la Constitución. Ahorita la oposición y ciertos sectores lo defendieron como si fuera la gran constitución que incluyente y demás. Esta modificación se hizo en el año 2008-2009, si no estoy mal, sí, bajo el gobierno de Correa, y tardó muchísimos meses y fue bastante discutida. Pero hay quienes dicen que sí, que efectivamente sí hay que hacer un cambio, pero critican desde los mismos que están a favor de Noboa. Dicen, pero es que no hubo tiempo, no hubo propuesta. Se habla de una modificación a la Constitución o de un cambio de la Constitución, pero un cambio ¿hacia dónde? Entonces esto generó un rechazo bastante comprensible por parte de la población que decía, pues sí, vamos a hacer una modificación, pero ¿de qué tipo? ¿Qué se va a modificar exactamente? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y ahí, de alguna manera, en las 2 semanas, y restémosle a esas 14 días, restémosle 3 o 4 que fueron festivos allí en Ecuador, pues fueron 10 u 11 días de campaña en un discurso aparentemente bastante triunfalista que terminó en un fracaso rotundo y absoluto. Reinó el miedo. Sí, bueno, yo creo que Daniel Noboa, yo sé, no es mi tocayo, no. Pero mira, ya están diciendo, pero ya que lo dices, sí, están diciendo que se parecen muchísimo, sí, que se están que pareciera más bien un Rafael Correa, sí, Noboa pareciera un Rafael Correa más empresarial, pero que del discurso conciliador con el que llegó a la presidencia, sí, no queda nada. Pues es que yo creo que Noboa es muy malo para entablar relaciones amorosas, ¿no? Yo creo que tiene que cortejar más a su electorado, a la sociedad, generar consensos. Yo creo que aquí está la clave de la política. Le falta chispa. Le falta chispa, le falta tacto. Y vaya que esta medida sí es una medida audaz. Sí. Olvidémonos del perfil de Noboa en cuanto a que quiere el Estado mínimo, achicar al gobierno, en fin, reducir el gasto público. Hay que decirlo, Ecuador en este momento está atravesando por una recesión económica. Y cuando sobre de eso tú le avientas a la gente una medida de este tipo, estás actuando absolutamente en contra de cualquier lógica para tratar pues, de tener el pulso de la ciudadanía y saber exactamente lo que quiere. La gente quiere estabilidad económica y lo de las bases militares, francamente, pues ha sido un despropósito. Las bases militares y bueno, otras cuestiones. Y, claro, y lo demás. Sí, y además, al parecer, el discurso fue bastante confuso. Hubo declaraciones por parte de algunos ministros y ministras que además fueron después dados de baja. Estamos hablando de 6 ministros que salen después de este revés significativo que ocurrió el domingo pasado, pero cambia, Correa, Noboa, ya digo que se nos está muy presente a Rafael Correa. Además, es que pero sigue, o sea, el correísmo sigue muy vivo en Ecuador. Sí. Pues de hecho se habla de polarización política básicamente porque están confrontados estos 2 grupos, ¿no? Que no sería otra cosa más que una reedición entre lo que sería la izquierda y bueno, la derecha, ¿no? Es la misma película que estamos viendo en todo el continente. Pero entonces, algo importante es la relación que está teniendo, los Estados Unidos con Ecuador. Un pocos días antes de estas votaciones hubo una visita, en este momento se me va exactamente quién fue. Déjame adivinar si fue Marco Rubio. No fue Marco Rubio. De parte de los Estados Unidos, que de alguna manera quería reafirmar todo lo que era este discurso. Yo no sé, Rafael, si es que está muy confiado Daniel Noboa en toda
la lógica que de alguna manera lo llevó a la presidencia de la cercanía, de la juventud, de las redes sociales y la política, digamos, en algún momento sí requiere todo este carisma y, no sé, espontaneidad que generan estos personajes como él, por ejemplo, también Sí. en redes y demás, pero tiene mucho más trasfondo. Sí. Y le pasó factura ahorita. Sí, bueno, yo creo que Noboa quiere ser el Bukele ecuatoriano, ¿no? Pero para llegar a eso se necesitan muchas condiciones. El apoyo de Estados Unidos no está en firme todavía, pero lo más importante, esto ya lo dijimos, es que la sociedad ecuatoriana está muy polarizada entre dos grupos. Hay una fragmentación enorme en el Congreso ecuatoriano y mientras esto no se resuelva y no se estabilice la economía, la verdad es que reparar el barco mientras este ya está en el mar es sumamente complicado. ¿Qué le espera entonces, en tu opinión, a Daniel Noboa? Porque ya lo estás diciendo y yo también me uno a ese comentario. Él pretendía de alguna manera ser el Bukele suramericano. Eso, pues, además, mira, decimos en Colombia le falta mucho pelo pa' moña, porque Bukele tiene Sí. muchísimas características que hacen que de alguna manera pueda ser este tipo de líder. Primero. Segundo, El Salvador es un país bastante más pequeño. Hablar de mandatarios como Bukele en países como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, que tienen otros niveles, que son más grandes, que Claro. tienen otras complejidades, incluso Sí. otras geografías, Claro. que hacen que estas campañas y estas metodologías pues no funcionen y no apliquen, pero además carisma, muchísimas cosas más. Entonces, si ya no va a ser el Bukele suramericano, ¿qué le queda? ¿Qué tipo de mandatario tiene que ser hoy Daniel Noboa? Pues bueno, tiene que convertirse en un mandatario conciliador. Voy a repetir otra vez para nuestro público. Tiene que ser un mandatario conciliador, porque en este momento, por si no fuera poco, hay una movilización importante de grupos sociales, de grupos indígenas, pues que también están haciendo frente a este gobierno. Entonces, lejos de querer imponer los cambios tipo Bukele, lo que le corresponde a este gobernante, pues es eso, es generar los consensos, pero va a tener que echar marcha atrás a su muy ambicioso plan para achicar al Estado, para tener un modelo neoliberal. No va a ser en estas condiciones, no sin antes resolver pues los pendientes que tiene en la agenda, ¿no? Pero eso no se le ocurrió cuando se entregaron los resultados de este referendo. Porque se fue a los Estados Unidos, dejó un tuit ahí diciendo algo que me parece importante. El pueblo ecuatoriano habló, ya hubo Eso una se decisión. agradece, Eso, ¿eh? O sí, sea, yo creo que sí, pero luego te hubiera sido... desapareces 5 Sí, días, sí. hasta el sol de hoy. No se sabe exactamente qué fue a hacer a Estados Unidos. Se fue para Estados Unidos, no se sabe exactamente con quién se reunió, qué fue lo que pasó. Y entonces hay muchas críticas, Es a una mí me mala parece señal. que válidas, Claro, es una mala tanto de señal. la oposición como de las mismas partidarios, diciendo Así había es. que darle una explicación al pueblo ecuatoriano y no se le dio, pero sí se fue a darle una explicación, al parecer, a los Estados Unidos. Pues mientras hay apagones, ¿no? Hay una crisis Ajá. energética, la gente a Además, veces tiene luz, a veces no. Yo creo que un presidente pues no puede, digamos, salir como si en su país no hubiese necesidades urgentes, ¿no? Para poder atender. ¿esto le va a pasar factura inmediata? Pues yo creo que sí, salvo que él se empecine en seguir equivocándose. Yo creo que aquí el mandato está muy claro. Yo le recomendaría al señor presidente que cambie a su grupo de asesores, eso es algo que suele servir en estos casos, sí. Pero yo creo, Claudia, que ya está muy claro, ¿no? Digamos, la tónica no tiene el apoyo popular como él lo esperaba. Y si con digamos, signo que él obtiene de este referéndum fallido, sí, él no hace los ajustes, entonces vamos a tener, digamos, una tragicomedia en Ecuador que al final pues va a permitir que el correísmo se fortalezca y que a la vuelta de los días pues tengamos nuevamente una candidatura de los grupos que acaban de salir del poder. Y es importante recordar que los niveles de inseguridad y los porcentajes, sí, de homicidio en Ecuador es más bien uno de los más altísimos, son unos de los más altísimos del mundo en este momento. Sí, acabo de ver la gráfica, es increíble. Ha sido de alguna manera poco efectiva la estrategia. Entonces, bueno, puede que no se haya aprobado o no se hayan aprobado las bases militares en Ecuador,
pero muy probablemente sí va a haber una estrategia conjunta, consideras tú, para combatir a todos estos grupos de crimen organizado. Pues el presidente yo creo que se va a colgar del discurso de la narrativa del narcoterrorismo, aprovechando sus amistades ahí que tiene con el vecino del norte. Y aprovechando el despliegue. Y aprovechando obviamente el despliegue, pues todos van a querer tratar de sacar raja de, digamos, de esta temática, porque además hay un giro discursivo, no es lo mismo hablar del crimen organizado per se, tal cual, a hablar de narcoterrorismo, esa es otra categoría, y pones por delante a tu ejército y obviamente justificas cualquier tipo de barbaridades como el permitir que fuerzas militares extranjeras pues pongan un pie en tu país, ¿no? Sin embargo, a Noboa ahorita le toca escuchar o por lo menos fingir que escucha al pueblo ecuatoriano, porque sí pareciera que hace oídos sordos a muchas peticiones. Sí, bueno, y además, mira, este referéndum que incluye otras cosas que a mí me parecen como muy poco estratégicas, como el financiamiento a los partidos, bueno, yo no sé a qué viene a cuento, a lo mejor porque él cree que con esto se podía debilitar tal vez a los correístas del Congreso, pero la verdad es que esto no era estratégico. Si yo hubiera apostado todo mi capital político, me hubiera ido específicamente a la pregunta sobre, digamos, el permiso para las bases militares, claro, con todas las previsiones que aquí estamos platicando, le vamos a mandar al presidente el ABC, le vamos a mandar el libro de El Príncipe de Maquiavelo, porque ahí viene claramente cómo se tienen que operar este tipo de cosas tan espinosas, ¿no? Bueno. Pero el referéndum yo lo hubiera achicado para darle fuerza solamente a esta pregunta, y el resto, digamos, de los planteamientos, yo los hubiera dejado de fuera. Y un poquitico más de tiempo en campaña como para que la gente entienda de qué se trata. A veces puede ser cosas con buenas intenciones, pero con malas estrategias. Casi siempre. Casi siempre. Muchísimas gracias, Rafa. Vámonos con nuestro siguiente tema, porque aquí no nos quedamos. Nos vamos a ir desde Ecuador ahora hasta Brasil, a la COP30, 2 semanas en donde estuvieron reunidos más de 180 países discutiendo pues todas estas problemáticas para combatir el cambio climático. Pasó de todo, hasta un incendio hubo. Fue increíble. Además, las imágenes que dejó pues fueron impresionantes, le dieron la vuelta al mundo en medio de incendio físico, real y concreto, pero también un incendio entre las naciones, porque no se ponen de acuerdo. Muy buena metáfora. No se ponen de acuerdo definitivamente para combatir el cambio climático, porque hay una cantidad de intereses por parte de diferentes países combinados allí, y no logran llegar a consensos, que de eso se trata precisamente la COP30, pero sobre todo, Rafael, a mí me queda el sinsabor de cómo digamos, estos espacios que se han diseñado a lo largo pues, de muchas décadas, 30 años está cumpliendo este año la COP30, y pues realmente pareciera que ya los países no tienen interés, y estoy hablando de los que más contaminan y no estuvieron presentes. Estados Unidos, China, la India no estuvieron presentes en esta COP30. ¿Qué significa esto? Pues es muy sintomático. Yo creo que es complejo el que todos los países puedan concurrir y ponerse de acuerdo en algo tan básico como decir a la de 1, a la de 2 y a la de 3 nos sentamos todos para reducir las emisiones contaminantes en el planeta. Hay unas metas, digamos, bastante asequibles, 1.5 grados, mantener a la temperatura de la Tierra. Sí, tampoco se está pidiendo una cosa... Sí, claro, pero ¿sabes qué? Justo lo que tú decías en el tema de los intereses, estamos hablando de la realpolitik, de lo que, no de lo que quisiéramos que pasase, sino hay un montón de empresas multinacionales, las grandes petroleras, Exxon, Chevron, incluso, por ejemplo, Pemex, todas las petroleras del planeta, la OPEP, etcétera, organizaciones internacionales, van y mandan a su gente, a sus representantes, para meterse en las negociaciones y para impedir que, como resultado de estos eventos tan importantes, cumbre climática, se puedan generar acuerdos para impulsar nuevas reglamentaciones o regulaciones internacionales. Entonces, por si no fuera poco, en lo difícil que suele ser que muchos países se pongan de acuerdo, pues tienes por ahí a los cabilderos internacionales pues, que están haciendo su labor, metiendo su cuchara para tratar de desvirtuar esto y pues que no salgan con compromisos firmes
que vean afectado su modelo de negocio, ¿no? Tanto la ausencia de Estados Unidos como el hecho de que ni siquiera hayan enviado realmente, hayan enviado como representantes, Sí. y estamos hablando... No les interesa. Aquí la verdad estamos es que no hablando les solo de interesa. Latinoamérica, pero también O sea, en el G20 pasó lo mismo, paralelamente estaba ocurriendo Sí. y tampoco ni China ni Sí. Estados Unidos Trump no cree ni siquiera en el cambio fueron. climático, entonces... Sí, bueno, es- retiró sí. del Acuerdo de París a los Estados Unidos. Eso tampoco es ninguna Sí. novedad. Sin embargo, sí le da un impulso importante el hecho de que Donald Trump y los Estados Unidos no hubieran asistido y hubieran mostrado un rechazo a esta COP30 y le dio completa carta de maniobra a Rusia, a algunos países petroleros Sí. del Medio Oriente, Sí, que pues Ajá. ellos Sí. tienen intereses. ¿Cómo les llaman los petro...? Se me fue en este momento la palabra, países, no recuerdo muy bien la palabra, Sí, sí, pero sí. Estos países ¿Petronaciones? que No. son altos productores, Sí, 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 claro, altos son los- productores de sí, petróleo, claro, sí, sí. que además en esta COP30 se estaban peleando directamente con la Unión Europea, porque la Unión Europea, creo yo que ha sido el gran perdedor en esta cumbre, lo que quiere es pues Sí. hacer poner un impuesto a estos, digamos, productos o empresas que producen Sí. este tipo de combustible, que trabajan con combustibles fósiles Claro, y claro. gases y demás. Pero ellos dijeron pues que no estaban dispuestos y ahí fue la pelea, porque además ya entrados en la COP y ya entrados en la cumbre y ya con todos los países allí reunidos, pues Lula da Silva, el anfitrión, al ver todo este conflicto en donde no lograban llegar a consensos, pues Sí. lo que hicieron fue unas reuniones grupales, como pequeñas, Las en reuniones donde en corto. las reuniones en corto, en donde los países petroleros no quisieron hablar con países como por ejemplo Colombia, que estaban buscando otro tipo tenían otras pretensiones. Sí. Y entonces ahí llega la Unión Europea y dice, nosotros queremos pues imponer de alguna manera este impuesto. Estos países dicen, nosotros no lo vamos a aceptar. Y ellos Sí. dicen, porque la afirmación es que afecta el comercio, que más allá del interés de cuidar el medio ambiente, pues este tipo de impuestos, según ellos, afecta el comercio. Sin embargo, la Unión Europea lo que dice es, pues si no quieren pagarlos, pónganlo ustedes y lo recaudan ustedes. Pero al final, nada de esto pasó a tal punto de que ni siquiera se habló de... es que se me va la palabra, de combustibles de fósiles, Sí, de combustibles sí, fósiles. sí, sí, sí. No está incluido en el texto. Hay un sabor amargo en el resultado de esta cumbre climática, porque si bien pues hay una agenda importante en cuanto a la terrible situación del cambio climático, todos sabemos que los países están padeciendo los estragos, por ejemplo, de fenómenos cada vez más agresivos en cuanto a tornados, huracanes, etcétera. Bueno, pues muy a pesar de la evidencia que hay, lo que tenemos en la COP pues es este choque que tú bien retratas, muy teatral, ¿no? Por un lado, los países productores de petróleo, por otro lado los países que defienden a sus propias empresas petroleras. Ajá. Y por otro lado otro grupo de países que tienen, por así decirlo, una agenda, por así decirlo, más social, que están pensando realmente en la regeneración de los océanos, en la reforestación de los bosques, que están pensando en la limpieza de los aires, etcétera. Entonces hay un choque de visiones, pero este choque está cruzado por los niveles de desarrollo, pues no hay que olvidarlo. Claro. Es muy fácil saber que los países más desarrollados consumen más energía, contaminan más que países subdesarrollados que lo que quieren hacer es defender sus selvas. Y aquí hay otro elemento, Claudia, que yo quisiera poner sobre la mesa, que es que a pesar de este sinsabor, esta especie como de resultado a medias, de algo que en un momento iba a ser muy espectacular, la COP abre, digamos, su espacio para nuevos actores. Sí. Hay una fuerza de movimientos sociales, políticos, indígenas, que se metieron a la COP
para decir, nosotros necesitamos ser tomados en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos algo que decir. Nosotros somos los directamente afectados, Claro, o sea, o por lo menos sí. si no los únicos, los más afectados, porque Sí. la Amazonía está sufriendo significativamente. Exactamente. Entonces yo creo que la COP, dentro de todo lo que no pudo lograr, por lo menos le ha dado voz a estos grupos que están diciendo, que están poniendo en la mesa el tema de nosotros podemos hacernos cargo de la defensa de la selva, de los bosques. Entonces inclúyanos en los acuerdos, porque al final de cuentas somos nosotros los que cargamos con la muy difícil tarea de hacer esa defensa en contra de todo, no solamente en contra de los intereses de las empresas multinacionales, sino en contra obviamente de los taladores de bosques, de los narcotraficantes que también están ahí metidos. Entonces yo creo que por este lado es, digamos, muy rescatable. Sí. Y eso es algo que para mí la COP me deja, digamos, como al menos parcialmente satisfecho. Otra cosa importante, Trump ganó al no asistir porque envalentonó a estos países como Rusia para combatir de alguna manera todos estos acuerdos a los que buscaba llegarse, precisamente pues porque no estaba de acuerdo, no se salió del Acuerdo de París y demás, y no digamos, comulga con estas ideas. Pero otro actor importante fue China, porque Sí. China llegó, ahí me equivoqué, China sí asistió a la COP30. China llega, pero llegó calladito, hizo una serie de negocios, acuerdos comerciales, y sobre todo me llama la atención, y ya para ir cerrando esto, es que la energía solar es esa digamos, energía más peleada, o más peleada no, una energía más útil Sí. en términos de limpieza energética hoy en día, y China es poderosa en ese sentido. Entonces, Sí. ahí, de alguna manera, pues simplemente abonó terreno, hizo una serie de negocios, China domina este sector, y fueron, siento yo, también grandes ganadores en esta COP30 de manera bastante sutil y ya para futuro. Sí, bueno, al final son potencias tal cual, China, Estados Unidos, etcétera, Rusia, que tienen una especie de poder de veto, llegan a las negociaciones y bloquean los acuerdos parciales que se puedan ir tomando. Pero aquí en este tema, entre todas las alternativas energéticas que hay una narrativa que se abre paso, que es la de pensar la transición energética, la transición hacia, digamos, recursos energéticos renovables, Claro, como un gran negocio. Incluso se habló, por ejemplo, de un financiamiento para poder recalificar a juventudes, a trabajadores, de manera que se suban a este barco y se vea que el defender los bosques, el impulsar, digamos, tecnologías limpias, es algo muy rentable en términos económicos. A propósito de lo que tú decías, ¿no? Porque si nosotros vemos la defensa a ultranza que hacen las grandes multinacionales, obviamente se entiende que van a defender su negocio, pues hay que decir que también la narrativa de la COP, de esta gran cumbre climática, hay una contranarrativa que dice, bueno, más que contra, una narrativa paralela que está planteando este nuevo escenario económico que me parece, pues la verdad, muy audaz. ya para cerrar, teniendo 30 años, la COP, Rafael, ya se está cumpliendo precisamente este 2025. ¿Crees tú, y brevemente para despedir, que sí tiene que haber una especie de renovación, porque fue creada en unas lógicas distintas que para este siglo ya no aplican, y por eso los países no se están sintiendo de alguna manera identificados? Sí, naturalmente, pues tiene que haber un cambio en la manera en la que se organizan las discusiones, en la manera en la que se toman las decisiones. Me parece que aquí pues hay un fracaso en cuanto a que mucho de lo que se prometió es irrealizable, porque no hay compromisos firmes, porque no se sabe bien a bien de dónde va a salir el dinero para poder financiar lo que ahí se dijo como transición energética suave. En fin, hay países que quieren, digamos, ponerse al frente, ponerse a tono con la reducción de emisiones contaminantes, Claro. pero ¿de dónde va a salir el dinero para poder financiar eso? Como que todos dijeron que sí y al final de cuentas, como en el tango, se echaron para Cuando se atrás. dieron cuenta de cuánto vale, ya no les parece Exactamente, sí. tan interesante. Bueno, Sí. Rafael, qué gusto.
El gusto es mío, Claudia, como siempre. Bueno, y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban, denle like a nuestros videos y acompáñenos porque aquí vamos a estar analizando semana a semana lo más importante de América Latina. Amigos, síganos en las redes sociales, en Político Latam, donde la discusión está muy buena. Acompáñenme con Claudio Echeverry. Vamos a seguir analizando muchos otros temas que son de importancia para todos ustedes. Síganos entonces en las redes sociales y comenten nuestras publicaciones. Claro que sí, nos vemos la próxima semana con otros 2 temas de Latinoamérica. Aquí los vamos a estar analizando en Político Latam, el podcast. Gracias.